¿Estás lista para volver al cuartito de tus papás?, me susurró Rodrigo justo antes de que la jueza leyera mi patrimonio. Su sonrisa burlona era la misma de siempre, esa que había aprendido a odiar durante los últimos 5 años de matrimonio. Ahí estaba él, con su traje de 15,000 pesos, su reloj Rolex y esa actitud de superioridad que lo caracterizaba, completamente seguro de que me iba a dejar en la ruina. Lo que no sabía era que durante los últimos 3 años, mientras él me humillaba frente a sus amigos y su familia, yo había estado construyendo algo que jamás se imaginó. Todo comenzó hace 8 años en Guadalajara. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance en un cafecito del centro histórico, ganando apenas lo suficiente para ayudar a mis papás con los gastos de la casa. Vivíamos en una colonia popular, nada lujoso, pero lleno de amor y dignidad. Mi mamá lavaba ropa ajena para complementar el gasto, y mi papá trabajaba de chofer de un ejecutivo. Éramos gente trabajadora, honesta, pero según los estándares de la Ciudad de México, éramos nadie. Rodrigo apareció en mi vida como un cuento de hadas. Alto, guapo, siempre bien vestido, con ese acento chilango que me parecía tan sofisticado. Trabajaba en un banco importante y había llegado a Guadalajara por una junta de negocio. Se acercó a mi mesa en el café donde yo trabajaba con mi laptop, pidió permiso para sentarse porque no había lugares, y así empezó todo. Disculpa, ¿qué haces? Se ve muy interesante, me dijo señalando mi pantalla donde diseñaba un logo para una tortillería del barrio. Durante 2 meses me cortejó como nunca nadie lo había hecho. Flores todos los viernes, cenas en restaurantes que yo solo conocía de fotos en revistas, regalos que costaban más que mi renta. Eres diferente, Sofía, me decía. Tienes algo especial que las mujeres de mi círculo no tienen. Eres auténtica. Yo me sentía como Cenicienta. Mi familia estaba emocionada, especialmente mi mamá, que veía en Rodrigo la oportunidad de que su hija tuviera una vida mejor. Cuando me propuso matrimonio, fue en el restaurante más caro de Guadalajara. El anillo era precioso, de esos que salen en las telenovelas. Quiero que vengas conmigo a la Ciudad de México, me dijo. Quiero darte la vida que te mereces. Yo acepté sin dudarlo, convencida de que había encontrado a mi príncipe azul. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron como vivir en una película. El departamento en Polanco era impresionante, con vista a los edificios más altos, 2 recámaras, cocina integral, terraza. Yo me la pasaba tomando fotos para mandarle a mi familia. No puedo creer que aquí viva yo, le escribía a mi hermana. Rodrigo me inscribió en un gimnasio exclusivo, me llevó a conocer las lomas, Satélite, todos esos lugares que yo solo había visto en televisión. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron comentarios sutiles. Ay, mi amor, mejor no te pongas esa blusa, se ve muy pueblo, me decía cuando me ponía algo colorido que había comprado en Guadalajara, o cuando hablaba por teléfono con mi mamá. Otra vez, ¿le vas a mandar dinero? Ya ni la chingas, Sofía, ellos tienen que aprender a valerse por sí mismos. La primera vez que me presentó con su familia fue un desastre. Su mamá, doña Carmen, me recibió con una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. Ah, tú eres la niña de Jalisco, me dijo como si fuera un animalito exótico. Durante la cena, cada cosa que yo decía era motivo de miradas entre ella y sus otras nueras. Cuando mencioné que mis papás tenían un puesto de comida los fines de semana, el silencio fue tan incómodo que quise desaparecer. Mi hijo siempre ha sido muy caritativo, le comentó doña Carmen a una de sus amigas, pensando que yo no la escuchaba. Le gusta ayudar a la gente necesitada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero Rodrigo no se dio cuenta o simplemente no le importó. Las humillaciones se volvieron constantes. En las reuniones con sus amigos del banco, siempre había algún comentario despectivo. Sofía es muy talentosa, decía Rodrigo, hace dibujitos en la computadora. Si todos se reían como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Cuando intentaba hablar de mi trabajo, de mis clientes, del orgullo que sentía cuando entregaba un proyecto, él cambiaba el tema o me interrumpía. Mi esposa tiene sus pasatiempos, decía, y yo me quedaba callada, sintiéndome cada vez más pequeña. Un día, después de una cena particularmente humillante, donde una de sus amigas me preguntó si ya había aprendido a cocinar comida decente, y no solo tacos,
Decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir dependiendo económicamente de un hombre que me veía como su proyecto de caridad. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, me senté en la cocina con mi laptop y empecé a buscar cursos en línea de marketing digital. Durante los siguientes meses, mientras él trabajaba o salía con sus amigos, yo estudiaba. Tomé cursos de Google Ads, Facebook Ads, copywriting, email marketing. Al principio era difícil, muchos términos que no entendía, pero poco a poco fui agarrando el hilo. Descubrí que tenía facilidad para entender cómo funcionan las redes sociales, cómo llegar a la gente, cómo crear contenido que genere interés. Mi primer cliente fue una señora que vendía tamales en mi colonia de la infancia. La contacté a través de mi hermana. Le ofrecí crear sus redes sociales gratis a cambio de que me dejara experimentar. En 2 meses, sus ventas se triplicaron. Sofía, no sé qué hiciste, pero ahora me buscan hasta de otras colonias, me dijo por WhatsApp, y yo sentí una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Rodrigo no se enteró de nada. Para él, yo seguía siendo la misma mujer que se quedaba en casa viendo televisión mientras él trabajaba. ¿Qué hiciste hoy, mi amor?, me preguntaba cuando llegaba, y yo respondía, nada especial, limpié un poco, vine, pero la verdad era que había pasado 8 horas trabajando, creando campañas, respondiendo mensajes de clientes, aprendiendo nuevas herramientas. Poco a poco fui consiguiendo más clientes, una estética, un restaurante pequeño, una tienda de ropa. Cobraba barato porque estaba empezando, pero cada peso que ganaba lo guardaba en una cuenta de banco que abría a escondidas. Rodrigo nunca revisaba mis cosas, siempre había sido muy desinteresado en mi vida personal, así que nunca sospechó nada. Al año de haber empezado, ya tenía 10 clientes fijos y había ahorrado casi 50,000 pesos. Me sentía poderosa, independiente, pero también triste porque no tenía con quién compartir mi éxito. Una noche Rodrigo llegó particularmente agresivo de una cena con sus jefes. Pinche trabajo de mierda, dijo aventando su saco. El director me hizo quedar como pendejo frente a todos, y sin que viniera al caso, agregó, por lo menos yo trabajo, no como otras personas que se la pasan rascándose la panza todo el día. Esa noche supe que mi matrimonio estaba completamente roto. No era solo el desprecio hacia mi trabajo, era el desprecio hacia mí como persona. Pero en lugar de pelear o llorar, me puse a trabajar con más ganas. Si él creía que yo no valía nada, le iba a demostrar lo equivocado que estaba. Empecé a estudiar sobre inversiones. Metí parte de mis ahorros en fondos de inversión. Compré algunas acciones, incluso invertí en una startup que después resultó muy exitosa. También comencé a dar consultoría a empresas más grandes. Mi portfolio había crecido, tenía casos de éxito comprobables, y las recomendaciones empezaron a llegar solas. Fue en esa época cuando conocí a Fernanda, una empresaria que manejaba 3 restaurantes en la Roma. Ella había contratado mis servicios para mejorar su presencia digital, y después de 3 meses de trabajo, sus ventas habían aumentado 40%. Sofía, tienes un talento increíble, me dijo durante una de nuestras juntas, deberías estar manejando cuentas millonarias, no trabajando con restaurantitos como el mío. Fernanda se volvió más que una cliente, se volvió mi mentora y mi amiga. Era una mujer de 40 años, divorciada, exitosa, que había construido su imperio desde cero. Los hombres como tu esposo, me dijo un día mientras tomábamos café, creen que porque te dan techo y comida ya te hicieron un favor, pero la verdadera libertad se compra con tu propio dinero. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en mi laptop en la sala, Rodrigo me dijo algo que jamás voy a olvidar. Había llegado de jugar golf con sus amigos, estaba un poco tomado, y de la nada me espetó. ¿Sabes qué me dijeron mis amigos? Que soy muy buena onda por haber rescatado a una pueblerina, que otros hombres en mi posición buscan mujeres de su nivel, pero yo soy muy generoso. Se rió como si fuera lo más gracioso del mundo, y yo me quedé helada. ¿Rescatado?, le pregunté. Sí, mi amor, me respondió. Obvio, si no fuera por mí, seguirías en tu pueblito haciendo dibujitos para tortillerías. Esa noche mientras él roncaba, yo estaba despierta calculando cuánto dinero había acumulado ya. Eran casi 300,000 pesos entre ahorros e inversiones,
más un negocio que generaba ingresos constantes. Las cosas empeoraron cuando empecé a ganar más dinero. Mis servicios ya costaban entre 10 y 15 mil pesos mensuales por cliente y tenía una lista de espera. Había registrado mi negocio como empresa, tenía facturas, todo legal y transparente, pero Rodrigo seguía sin enterarse de nada porque nunca me preguntaba realmente cómo pasaba mis días. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, llegó un paquete para mí. Era una laptop nueva que había comprado para el negocio, una MacBook Pro que costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Rodrigo llegó justo cuando yo la estaba desempacando. ¿Y esa laptop tan cara?, me preguntó extrañado. Me la regaló mi hermana. Mentí. Ahorró mucho tiempo para comprármela. Él se encogió de hombros. Qué bueno que alguien de tu familia por fin haga algo útil. Pero la gota que derramó el vaso llegó 3 años después de haber empezado mi negocio. Para entonces, ya tenía más de 1 millón de pesos en activos, entre ahorros, inversiones y el valor de mi empresa. Una noche, Rodrigo llegó más tarde de lo normal, oliendo a perfume que no era el mío. Al principio pensé que era paranoia, pero las señales eran demasiado obvias. Llegadas tarde, llamadas que contestaba en el baño, fines de semana de trabajo que antes no existían. Una tarde, mientras él se bañaba, su teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de una tal Andrea Oficina, pero el mensaje no era de trabajo. Mi amor, ¿a qué hora nos vemos mañana? Ya no aguanto ganas de verte. Mi corazón se aceleró, pero no sentí tristeza, sentí alivio. Por fin tenía la excusa perfecta para irme sin que nadie me dijera que estaba loca. Durante las siguientes semanas recopilé evidencia, fotos de él saliendo de restaurantes caros con una mujer rubia, reservaciones en hoteles, gastos extraños en su tarjeta de crédito que yo tenía manera de ver porque manejaba algunos pagos de la casa. No confronté, no hice escenas, no lloré, simplemente documenté todo mientras seguía creciendo mi negocio. Fue entonces cuando Fernanda me recomendó a la licenciada Patricia Vega, una abogada especialista en divorcios que había manejado casos similares al mío. Patricia es una chingona, me dijo Fernanda. Ella se va a encargar de que tu esposo no te vea la cara. La primera consulta fue reveladora. Mira, Sofía, me dijo la licenciada, tienes 2 opciones. Hacer un divorcio rápido donde él se quede con casi todo, porque técnicamente todo está a su nombre. O un divorcio donde demuestres tu patrimonio y peleen en igualdad de condiciones. Le expliqué mi situación, le mostré mis estados de cuenta, mis declaraciones fiscales, los contratos con mis clientes, mis inversiones. Híjole, me dijo con una sonrisa, tu esposo se va a llevar la sorpresa de su vida, pero necesitamos ser muy estratégicos. Él no puede enterarse de tu situación financiera hasta el día de la audiencia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Vivir con Rodrigo sabiendo que me engañaba, que me despreciaba, que había planes de divorcio en marcha era agotador. Pero también fueron los meses donde más crecí como persona y como empresaria. Conseguí mi cliente más grande hasta la fecha, una cadena de gimnasios que me pagaba 30,000 pesos mensuales. También hice una inversión muy acertada en bienes raíces que se revalorizó muchísimo. Una noche, durante una cena con su familia, su hermana comentó algo que me terminó de convencer de que estaba haciendo lo correcto. Ay, Rodrigo, le dijo, ¿cuándo le vas a hacer otro hermanito a Sofía? Ya se está quedando muy solterona, y luego va a ser más difícil que consiga algo bueno si tú la dejas. Todos se rieron, incluyendo Rodrigo. No te preocupes, respondió él. Sofía sabe que sin mí no es nadie, no se va a ir a ningún lado. Esa noche tomé la decisión final. Le dije a la licenciada Patricia que procediera con el divorcio. ¿Estás segura?, me preguntó. Una vez que mandemos los papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Cuando Rodrigo recibió los papeles del divorcio, su reacción fue exactamente la que esperaba. Primero se rió, después se enojó, después trató de manipularme. ¿En serio crees que vas a poder sola?, me dijo. ¿Con qué dinero vas a vivir? ¿Vas a volver a vender tacos con tus papás? Incluso trató de chantajearme emocionalmente. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Pero lo que más me dolió fue lo que me dijo la última noche que pasamos en el mismo departamento. Sofía, todavía estás a tiempo de arreglar esto.
Sabes que sin mí no vales nada. ¿Quién te va a querer? Una mujer de tu edad, sin carrera real, sin dinero. Yo soy lo mejor que te va a pasar en la vida. Esas palabras se me quedaron grabadas. Tú no vales nada. El día de la audiencia final llegó como llega el día más importante de tu vida, con nervios, expectativa y una claridad mental que nunca había sentido. Me puse mi mejor traje sastre, uno que había comprado con mi propio dinero, me arreglé el pelo y me maquillé con cuidado. Quería verme exitosa, porque eso era exactamente lo que era. Rodrigo llegó acompañado de su abogado, un hombre mayor que parecía muy seguro de sí mismo. Él se veía relajado, casi divertido. Cuando me vio, me guiñó el ojo como si todo fuera una broma. Durante el proceso, él y su abogado hablaron como si yo no estuviera presente. Su clienta puede quedarse con sus cositas personales, decía el abogado. Pero el departamento, los coches, las inversiones, todo eso es patrimonio del señor Rodrigo. La jueza, la licenciada García, era una mujer seria de unos 50 años que había escuchado todo con atención. Cuando llegó el momento de presentar las declaraciones patrimoniales, el abogado de Rodrigo presentó primero casa, coche, cuenta de banco, inversión, un patrimonio de aproximadamente 2 millones de pesos. Como pueden ver, señora jueza, dijo con arrogancia, mi cliente ha sido el único proveedor del hogar. La señora dependía completamente de él. Fue en ese momento cuando Rodrigo se acercó a mi oído y me susurró, ¿estás lista para volver al cuartito de tus papás? Su sonrisa burlona me dio fuerzas para lo que venía. La licenciada Patricia se levantó con una carpeta en las manos. Señora jueza, con su permiso, quisiéramos presentar la declaración patrimonial de mi clienta. Rodrigo se rió por lo bajo. Su abogado parecía aburrido. Sofía Martínez García. Comenzó a leer la licenciada Patricia, propietaria de SM Digital Marketing, empresa registrada hace 3 años con ingresos anuales de cuenta de ahorros principal, 400,000 pesos, portafolio de inversiones en bolsa, 250,000 pesos, participación en startup tecnológica, 300,000 pesos, propiedad inmobiliaria en Guadalajara, 500,000 pesos, valor estimado de la empresa, 800,000 pesos, patrimonio total, 2,200,000 pesos. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Rodrigo tenía la boca abierta. Su abogado dejó caer los papeles. Hasta la jueza parecía sorprendida. Además, continuó la licenciada Patricia, mi clienta tiene contratos firmados por los próximos 6 meses con un valor de 150,000 pesos mensuales. Rodrigo me volteó a ver como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Eso es imposible, murmuró. Ella no trabaja. Su abogado le pidió que se callara, pero él siguió hablando. Ella se la pasa en la casa viendo televisión. No sabe hacer nada. La jueza intervino. Señor, por favor guarde silencio. Licenciada Vega, ¿puede proporcionar la documentación que respalde estas cifras? La licenciada Patricia abrió otra carpeta. Por supuesto, señora jueza. Aquí tenemos 3 años de declaraciones fiscales, estados de cuenta bancarios, contratos con clientes, escrituras de propiedad, todo debidamente certificado. Mientras la jueza revisaba los documentos, Rodrigo no dejaba de verme. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era burla, era shock, confusión y algo que nunca había visto en sus ojos. Respeto. No puede ser, seguía repitiendo. No puede ser. La jueza terminó de revisar los papeles y habló. Bien, veo que ambas partes tienen patrimonios similares. En este caso, procederemos con la división equitativa de bienes adquiridos durante el matrimonio, y cada parte conservará sus bienes personales y empresariales. Rodrigo trataba de procesar lo que estaba pasando. Su abogado le explicaba en voz baja que el divorcio no sería la victoria fácil que esperaba. Cuando salimos del juzgado, Rodrigo me siguió hasta la banqueta. Sofía, espera, me gritó, necesitamos hablar. Me di la vuelta y lo vi. Ya no era el hombre poderoso y arrogante que me había humillado durante años. Era un hombre confundido, asustado, que acababa de descubrir que había subestimado completamente a su esposa. ¿Desde cuándo?, me preguntó. ¿Desde cuándo tienes dinero? Desde hace 3 años. Le respondí calmadamente.
desde que decidí que no iba a seguir dependiendo de alguien que me veía como su proyecto de caridad. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba muy nervioso. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Para qué?, le pregunté. ¿Para que me dijeras que mis dibujitos no valían nada? ¿Para que me recordaras que sin ti no soy nadie? Tú nunca tuviste interés en mi vida real, Rodrigo. Solo querías una mujer bonita que te agradeciera eternamente por rescatarla. Se quedó callado por un momento, y después me dijo algo que jamás esperé escuchar de él. Tienes razón, fui un pendejo total, suspiró profundamente y agregó. Pero ¿por qué el divorcio? Podríamos intentarlo de nuevo. Ahora que sé quién eres realmente. Lo miré a los ojos, a este hombre que había sido mi mundo durante 5 años, que me había hecho sentir pequeña e insignificante, que me había engañado y humillado, y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Rodrigo, le dije, el problema nunca fue que no supieras quién soy, el problema es quién eres tú, y yo ya no quiero estar con alguien que necesita humillar a otros para sentirse importante. Caminé hacia el coche que había comprado con mi propio dinero, un Jetta último modelo, y antes de subirme, le dije una última cosa. Gracias por hacerme creer que no valía nada. Eso me dio la motivación que necesitaba para demostrarme a mí misma que valgo mucho. Hoy, 2 años después del divorcio, mi empresa factura más de 2 millones de pesos anuales. Tengo 15 empleados, oficinas en la Roma Norte y una lista de clientes que incluye algunas de las marcas más importantes del país. Compré una casa en Coyoacán, hermosa, con jardín y estudio, donde trabajo cuando quiero estar tranquila. Pero lo más importante no es el dinero, lo más importante es que volví a ser yo mismo. Volví a hablar con el acento que me da la gana, a comer en fonditas sin pena, a mandarle dinero a mis papás sin que nadie me haga sentir mal por eso. Volví a sentirme orgullosa de mis raíces, de mi familia, de mi historia. Hace unos meses me encontré a Rodrigo en un restaurante de Polanco. Estaba con una mujer muy joven, obviamente de dinero, que se veía aburrida mientras él hablaba de sus inversiones. Cuando me vio, se acercó a saludarme. «Te ves muy bien, Sofía», me dijo. «Me da mucho gusto saber que te va bien». Le agradecí y nos despedimos cordialmente. Mientras caminaba de regreso a mi mesa, donde me esperaba un cliente importante para cerrar un contrato millonario, pensé en todo lo que había pasado. Rodrigo no era una mala persona, era solo un hombre que había crecido creyendo que su valor dependía de que otros valieran menos. El problema era que yo había estado dispuesta a valer menos para que él se sintiera más. Esa noche, en mi casa, mientras revisaba los números del trimestre y planeaba la expansión de mi empresa a Monterrey, recordé las palabras que me había dicho años atrás. «Tú no vales nada», y sonreí, porque ahora sabía, sin lugar a dudas, exactamente cuánto valgo.